Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa En la Polémica. El tema de esta semana, las izquierdas en Iberoamérica y particularmente en el Ecuador. Nuestros invitados, Paola Pavón, María Augusta Calle, Juan Cubi y Natalia Sierra. Dejo constancia que las declaraciones formuladas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de nuestros invitados. Aquí empezamos. Le damos la palabra entonces a Paola Pavón. Andrés, sin duda esta semana fue importante para más de 35 organizaciones y partidos de izquierda, como usted bien señalaba, de Latinoamérica, pero también una nutrida delegación de Europa, países que en donde estas organizaciones de izquierda están al frente del gobierno, ya sea el gobierno nacional o el gobierno local. Creo que después del año 99, en donde irrumpe un proceso interesante en Venezuela con el comandante Hugo Chávez, se han suscitado cambios importantes en Latinoamérica, y Latinoamérica se ha vuelto un centro de atención no solamente para la región, sino para el mundo. Creo que desde nuestras circunstancias, desde nuestros procesos de izquierda, desde nuestros movimientos de izquierda al frente del Estado, estamos mandando señales importantes al mundo, y creo que este encuentro de 35 organizaciones da cuenta primero de este espacio de reflexión necesario para poder hacer un balance de cómo la izquierda ha ido modificando y logrando esos cambios estructurales que a partir de las décadas de los 80, de los 90 se plantearon como ejes de reivindicación de la lucha social. Y otro tema importante, Andrés, que quiero hacerlo además con énfasis, creo que también es importante que el Ecuador haya sido centro de este análisis y de este pensamiento. Nosotros, bajo el socialismo del siglo XXI, bajo el buen vivir, creo que hemos levantado una posición firme, una posición ideológica, una posición que junta a organizaciones, como vemos, no solamente de Latinoamérica y del mundo. Entonces creo que este encuentro latinoamericano nos ha permitido reflexionar sobre los avances de estos gobiernos de izquierda, sobre los temas que todavía nos faltan por enfrentar y sobre todo lo difícil que puede ser estar en el ejercicio del poder siendo una organización de izquierda. ¿Cómo logramos esa coherencia entre nuestra postura política y el manejo también de un Estado eficiente? María Augusta, le doy la palabra para también esta reflexión con un ingrediente. ¿Cómo poder entender o cómo poder calificar a estos gobiernos, tal como ha señalado Paola, de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, de Ecuador, como gobiernos o como administraciones de izquierda? Mira, Andrés, primero buenos días o buenas tardes. El tiempo que sea, no importa. El tiempo que sea. A todos y a todas. Yo no creo que aquí se trata de quién es el dueño de la palabra izquierda. O sea, esa vieja práctica, ¿no es cierto?, que en muchos casos tuvimos en la izquierda de atribuirse quién es la vanguardia, quién es el más izquierdista, quién es el más revolucionario, el pueblo no la siguió. Aquí de lo que se trata es de saber si es que se están o no haciendo cambios fundamentales. Para mí lo fundamental es que en estos gobiernos que tú has nombrado... Pero me gusta, aunque sea de derecha, que sean cambios fundamentales. No. Para mí lo fundamental no es decir, yo soy de izquierda, yo soy más de izquierda. No, eso no es lo fundamental. Para mí lo fundamental en cualquier lucha revolucionaria de liberación es cómo tú logras que tu Estado, que tu gobierno, en una primera fase de este proceso, ejerza soberanía, se destutele de poderes externos, que pueda empezar a tomar las decisiones, pensando en los intereses de su país, y que no sea un cipayo que esté atendiendo los intereses de otros estados, un cipayo que esté atendiendo los intereses de los capitales transnacionales. Eso es lo fundamental. Entonces yo sí creo que podemos decir con absoluta claridad que, por ejemplo, en el gobierno del Ecuador o el gobierno de Venezuela o el gobierno de Bolivia han tenido posiciones de absoluta soberanía en su manejo político. No se puede desconocer, por ejemplo, que aquí en el Ecuador se expulsó a la base militar estadounidense de nuestro territorio,
Eso no se lo ha hecho en ninguna otra parte del mundo. Aquí se tuvo esa decisión, pero además tuvo esa valentía. Y eso ha tenido costos. O sea que la soberanía, la soberanía digamos, la señal, la expresión más clara de esta tendencia. Es la primera cosa que tú tienes que tener para poder hacer cambios, Andrés. Si tú no te constituyes como un Estado, si tú no te ves a ti mismo, si tú no piensas en función de los intereses de tu pueblo, si tú no te desligas de estos grupos y estos países que han dirigido siempre tu patria, no vas a poder hacer ningún cambio. Esa es la lucha, el primer paso de cualquier lucha de liberación, y es una lucha muy dura y muy fuerte y con muchas repercusiones. Ya tenemos material, Juan. Para empezar la polémica que es el ya, un saludo saludos igual, gracias. A María Augusta, Paola, Natalia, Andrés. A ver, yo empezaría señalando, hay una definición de este encuentro que me parece que es coherente. No habla de organizaciones de izquierda, es Encuentro Latinoamericano Progresista. Y eso es coherente porque el progresismo, desde una lógica doctrinaria, puede ser de izquierda, de centro o de derecha. Es decir, el progresismo plantea una lógica de modernización de una sociedad. No olvidemos que para el Ecuador el concepto de progresismo está asociado a los conservadores. Antonio Borrero Cortázar, Luis Cordero, son la modernización de la derecha garciana para enfrentarse al liberalismo de Alfaro. De ahí nace, al menos en la historia ecuatoriana, el concepto de progresismo. Yo por eso decía, está bien que se hayan colocado este membrete, porque incluso desde la participación de las organizaciones que estaban en este encuentro, hay sectores de derecha, abiertamente derecha. Voy a señalar los que conforman el movimiento Unidos, que es el movimiento que está de alguna manera respaldando el proyecto de Alianza País. A menos que la tarea de evangelización de Alianza País haya operado efectivamente... No dudes. Sí, digo, no, a menos, creo que Mariano Zambrano, Jimmy Jairala, Montgomery Sánchez o el Chato Castillo siguen ubicados por decisión propia, porque ellos se reconocen como sectores que están ubicados en la derecha del espectro político nacional. Entonces, si hay gente marxista que ahora son socialdemócratas, ¿por qué no puede haber socialdemócratas que ahora se hagan revolucionarios? Social cristianos que se hagan... Sí, por eso no? Digo, debe haber operado la evangelización de Alianza País. Todo cambia. Entonces, yo sí creo que es fundamental plantearse ese debate. ¿Por qué razón? Me pareció un mal momento hacer el encuentro, cuando tienes las cárceles llenas de estudiantes. Es un mal momento. Porque cualquier persona de izquierda que viene a este país y se da cuenta que no solo tienes estudiantes presos, apaleados, torturados, porque yo sí creo en una palabra, como yo sí he sido torturado, yo sí creo en una palabra del muchacho que se quiere torturar. No voy a esperar, como me hacía esperar Febres Cordero, el informe médico. Eso no, yo parto de la idea, porque hubo maltrato y yo lo vi. Y resulta que en una situación de esta naturaleza, ¿cómo puedes tú reivindicar una postura de izquierda con un elemento que desde la izquierda es central, que es esa lógica de la libertad, sobre todo de los jóvenes? ¿Cómo pueden sancionar por los adoquines a quienes de alguna manera provenimos de la historia de mayo del 68, ¿no? Esa expresión de la renovación de los discursos de izquierda, porque en eso hay que ser muy concretos. Ahí no es que había progresismo, la reconstitución de los referentes de la izquierda que nacen en París en mayo del 68, nacen debajo de los adoquines. Es que los que estaban en los adoquines de San Francisco no eran de izquierda, era la restauración conservadora. No importa quién sea, pero eso de por sí, por principio, está reprimiendo estudiantes que se expresan, y pueden ponerme aquí todos los apelativos de esos excesos de los estudiantes. Eso tiene un principio, que es ese afán de la juventud por cuestionar un sistema que de pronto desde su lógica no está satisfaciendo sus aspiraciones. Okay. Natalia. Bueno, yo estoy de acuerdo con Juan. Sí, está bien que se hayan puesto el encuentro de los progresismos. Yo escribí un artículo en Plan B que se llama El avance del progresismo, el declive de la izquierda, ¿verdad? Porque el asunto de... Yo creo que no está agotada la discusión entre izquierda y derecha, no creo, ¿no? Creo que se mueve porque se replantea qué es ser de izquierda, ¿no es cierto? El problema de ser de izquierda, vamos a las políticas, ya, porque a veces se dice que no es un problema de las personas, ¿no es cierto? Como acabas de decir. María Augusta decía que ya no es el momento de jalarnos quién es más de izquierda o quién es menos de izquierda, sino que los hechos y la soberanía es... A eso voy, ¿no es cierto? Yo por eso creo que el debate
debate de ser izquierda o de derecha no está en autodefinirse, está en, a ver, veamos las políticas. María Augusta acaba de decir que el tema de la soberanía, yo estoy viendo, y hemos firmado tratado de libre comercio con Europa. Cuando una de las banderas de los pueblos, ¿no es cierto?, que son afectados por las firmas del Tratado de Libre Comercio ha sido no firmar los tratados de libre comercio. No se firmó en toda la época neoliberal por las movilizaciones de la sociedad y se acaba de firmar en el gobierno de izquierda, de autonomía de izquierda. 2. Se ha entregado la mitad de la reserva en oro del país a una de las financistas más voraces, ¿no es cierto?, que es la Goldman Sachs. Se ha vuelto a endeudar con el Banco Mundial. Tenemos deuda con la China. Está en marcha y avanza un proyecto de economía primario exportadora extractivista que es nefasto, tanto para los derechos de los pueblos como los derechos de la naturaleza. Esas son las políticas económicas de las más grandes, que voy a decir, ahí está, eso es de izquierda 1, 2. Ahora, para implementar esas políticas, que no es un problema del Ecuador, es las nuevas exigencias de la articulación de acumulación de capital en el mundo, que hay un teórico que llama esto, es la época de acumulación por desposesión. Para implementar esa política que está implementando los gobiernos progresistas, porque quieren desarrollo, crecimiento económico, en el marco capitalista, se necesita formas políticas autoritarias, porque es tanta devastación a los pueblos que si no se tiene un Estado totalmente controlador, no es posible aplicarles. Miren, yo tengo una tesis que vengo trabajando desde hace rato. Este país ha sido uno de los países más revoltosos, ¿no es verdad?, que impidió que se apliquen aquí, en este país, como se aplicaron en otras partes de América Latina, las políticas neoliberales. Y fue impedido, no por líderes, fue impedido por la movilización social de décadas, y sobre todo de las 2 últimas décadas no fueron gloriosas. Se votó 3 presidentes, y creo que ahí estaban las compañeras, ¿no?, votando a los presidentes de estos que querían aplicar las políticas neoliberales. Y ellos también decían que todo estaba bien, ojo, ¿no?, como ahora dice el gobierno, todo está bien, todo está perfecto. También decía Lucio Gutiérrez, también decía Mauad. Y es la movilización social la que impidió eso. Yo sospecho que hay una estrategia macro. A veces creo que los gobiernos solo son funcionarios del gran capital. ¿Cómo detenemos la movilización social? ¿Cómo detenemos? ¿Qué impide la aplicación de las políticas más brutales del capital? Claro, vino un gobierno con un discurso de izquierda que capitalizó, digamos así, una movilización de años, porque no es un problema del señor presidente, o sea, yo no le había visto a él nunca en procesos, ¿no?, revolucionarios ni de protesta. Es el acumulado social. Y a partir de un discurso de izquierda, ¿no es cierto?, a partir de recoger una demanda de la sociedad de cambio, se comienzan a aplicar políticas que no pudieron aplicarse en la época neoliberal a propósito de un Estado autoritario. Gracias, Andrés. Yo sí quisiera señalar algunos hechos. Primero, me parece que el no estar en el gobierno no significa desconocer lo que se está haciendo. Yo creo que el Frente Sandinista es un movimiento de izquierda, creo que el MAS de Bolivia, que representa una lucha histórica del pueblo indígena de Bolivia, es un movimiento de izquierda, creo que el Partido Socialista de Chile es un movimiento de izquierda, creo que lo que hubo precisamente fue un encuentro sin duda de algunas organizaciones progresistas, pero aquí no nos vamos a quitar el membrete, organizaciones de izquierda que están en el gobierno y que además están asumiendo una tarea fundamental. Yo sí ahí tengo que no estar de acuerdo con Juan. Juan decía, me pareció un mal momento un país con cárceles llenas de estudiantes, 60 estudiantes detenidos por hechos puntuales, 60 estudiantes detenidos que hasta la fecha está resuelto. Y ahí sí tengo que decirte de frente, yo no creo en la tortura. O sea, cuando yo te oigo contar del cuarto de Conocoto y cómo te caía el agua en posición fetal frente al tratamiento que tienen hoy en condiciones de derecho los estudiantes, que además tengo que decirlo, me apena porque yo también he sido estudiante que ha estado en las calles, te digo, creo que hay una diferencia. Cuando vos tenías a representantes del Estado como Febres Cordero, Laniado y Nebot, que precisamente es el que está orquestando hoy este proceso y liderando este proceso de derecha con el señor Lazo, tenías los representantes del Estado torturándote. Entonces yo creo que hay que saber hacer un balance y utilizar los términos adecuados. Sin duda, posiblemente lo que esté pasando con la detención de los muchachos a muchos no nos guste, pero en un Estado de derecho está pasando, con condiciones adecuadas. Me alegro que el día de ayer ya se tengan los resultados y se pueda solucionar casi el 99% de los casos de los jóvenes detenidos. Perdón, que no me habría gustado. Juan, este capítulo simplemente, no sé si quieres
comentar algo sobre el tema este. Pero no me cortes porque ahí tengo que contestarle a Natalia también. No, yo solo una aclaración. Yo creo que la tortura, el maltrato y la brutalidad policial no se justifican ni en una dictadura ni en un gobierno la democrático. La violencia nunca se justifica. La represión, la represión. La tortura, Juan, o sea, es un una caso. dura. Sí, yo estoy refiriéndome, Paola, yo me refiero a la declaración que hace uno de los muchachos. Un caso. En el caso de Fer Escudero, en muchos casos, un caso ya es cuestionable, un caso. Pero además, yo recojo lo que dice la Elsie Monge, a quien nadie puede cuestionar el rol que ella tuvo en la defensa de los derechos humanos. Dice que nunca en la historia ha visto tanta brutalidad y de manera tan masiva. Muy bien. ¿Qué significa eso, Paola? Eso es una luz de alerta. Eso es una lucecita roja que está diciendo, cuidado, el manejo que está haciendo el gobierno de este tema de las protestas estudiantiles está enmarcándose dentro de las lógicas más represivas y atrabiliares de la política. ¿Qué esperaríamos nosotros, los ciudadanos? Que alguien salga y diga algo. Porque si decimos que Fer Escudero provocó torturas y ahora Correa provoca torturas, ¿quién es más torturadores del debate ahora? Estoy planteando en este gobierno, Andrés, lo que estoy planteando con firmeza en este gobierno es que no hay tortura. Lo que hay son condiciones de derecho. Yo te digo, me alegro que sabíamos que fueron 60 detenidos y que hoy están siendo procesados 60 detenidos, no como en tiempos en donde se detenía a la gente y no sabíamos qué pasaba con la gente. O sea, no nos olvidemos casos durísimos que tuvimos que enfrentar. Y eso, Juan, compañeros tuyos en el mismo día de tu detención desaparecieron. Entonces no hay punto de comparación. Yo creo que precisamente lo que está planteando los sectores de derecha y algunos sectores que están haciendo eco de las posturas de derecha es que aquí hay un Estado que no es democrático y que es un Estado autoritario. Y lo que quiero demostrar con estos casos no es que se justifique la violencia porque nosotros seamos gobierno, sino porque no hay parangón, no hay comparación. Y con Natalia, Natalia decía un tema importante. Veamos las políticas, Natalia. Renegociación de contratos petroleros. Fuimos el primer país en el gobierno de la Revolución Ciudadana que renegoció la deuda externa, que era el peor mecanismo de chantaje imperial. Si eso no es una postura revolucionaria y de izquierda, yo me pregunto qué. La mayor inversión social, Natalia. La mayor inversión social que se ha hecho. O sea, en educación, pero con 200 mil millones de dólares es lógico el hacer claro, eso. ¿Y por qué con esos 2 mil millones y con los recursos? Porque nos estamos olvidando de la primera parte. Renegociamos los contratos petroleros. No importa cuánta plata nos habría dejado el barril del petróleo si no habría habido la renegociación de los contratos petroleros. Porque lo clave es la recuperación soberana, en este caso de nuestros recursos, que nos permita, no el beneficio para las transnacionales, pues, sino precisamente para el pueblo ecuatoriano. Y así podemos seguir en temas de conocimiento, en temas de que no se habían asumido proyectos parados en este país durante 40 años y precisamente son las decisiones que se toman en un gobierno de izquierda. Ahora, por eso coincido con Natalia, no, más allá de las posturas, más allá de los postulados, como decía Marca, veamos exactamente cuáles son las políticas que se están realizando. Y no voy a dejar pasar el tema del acuerdo comercial porque me parece importante, porque yo también estuve en las calles en los 90 luchando contra la privatización. Pintando grafitis, ¿no? Diciendo, vendo país con vista al mar. Y hablando precisamente del Tratado de Libre Comercio, es decir, no hemos firmado nada. Se han cerrado las mesas de negociación. Es un acuerdo, no es un tratado. Es un acuerdo comercial que además te digo, sí, sin duda, lo semántico podrá entrar en discusión. Con el documento en mano vamos a discutir, porque además te señalo con firmeza. Tienes el documento de adhesión de Colombia y Perú, porque el documento el documento en inglés. No, el acuerdo, Juan, tengo que decirte que el acuerdo comercial no está todavía redactado. Entonces, cuando el acuerdo esté redactado, yo te pido, Andrés, que nos invites y hacemos un debate para que, con el acuerdo, ¿por qué? Porque precisamente la motivación esta semana de las marchas, ¿cuál fue? La firma de un acuerdo comercial que además lo dice una carta que enviaron a las organizaciones de izquierda, que no hay una firma, un código de trabajo que está ya por promulgarse, ni siquiera ha sido discutido en la Asamblea, que también fue planteado en la carta por algunas organizaciones de izquierda que plantearon al ELAP, y se planteó también algunos temas que tienen que ver con datos sumamente equivocados en el tema de educación. Tengo que ir a la publicidad, voy a ir a un corte y enseguida volvemos con María Augusta para seguir en esta conversación sobre el tema de las izquierdas. En un instante con
Bien, vamos a la segunda parte del programa. Quiero dar la palabra a María Augusta Calle para que argumente si tiene algo que expresar en torno a lo que se dijo en el segmento anterior, pero quisiera tener un elemento adicional. Usted señaló que la soberanía, la recuperación de la soberanía era el primer paso. ¿Qué otros elementos puede usted señalar que demuestren que el gobierno del presidente Correa es de izquierda? A partir de que este ha sido un gobierno soberano, nosotros hemos podido, por ejemplo, hacer una auditoría de la deuda externa. A partir de que este es un gobierno soberano, hemos podido utilizar los recursos que han entrado al Estado ecuatoriano durante nuestro gobierno, pensando en el bienestar de la mayoría. No creo que nadie pueda negar que ahora tenemos hospitales que dan dignidad al paciente. No creo que se pueda decir que es una política neoliberal el que los niños a 3.400 metros de altura, como en el caso de Bolívar, tengan acceso a una escuela del milenio y acceso a tecnología de punta y acceso a una educación de calidad. Eso no es neoliberalismo, eso es revolución. ¿Un gobierno de derecha podría haber hecho igual o no? No lo hizo, sí, pero sin plata, por favor, pues. pero discúlpame, un gobierno hubiera podido hacer, si tuvimos más de 100 años de gobiernos de derecha y no hicieron nada. O sea, tuvimos el gobierno de derecha de Sixto Durán, de León Febres Cordero, de Camilo Ponce, tuvimos una serie de gobiernos de derecha que no hicieron eso. Nosotros estamos, en estos 8 años de gobierno, estamos transformando la salud, estamos transformando la educación, estamos dando chance. ¿En qué gobierno de derecha se becó a más de 8.000 jóvenes ecuatorianos a que puedan de derecha tuvo 200.000 millones de dólares? Posiblemente ninguno. ¿Sabes por qué? Porque en los gobiernos de derecha, los ingresos petroleros, por ejemplo, se iban a las compañías transnacionales y quedaba el hueso para el Ecuador. Porque en los gobiernos de derecha, los impuestos pagaban solamente los empleados que tenían relación de dependencia. El señor Álvaro Noboa nunca pagaba impuestos o pagaba una gotita así de impuestos. Porque en este gobierno se recuperó el pago de impuestos, que quiere decir se redistribuyó el ingreso. Okay. Ahora, los impuestos y el cobro de impuestos es una instancia de redistribución también. Ahora te toca defender a los gobiernos de derecha. Defiéndales. Solo una aclaración. Yo me vengo trayendo estos documentos viejos, amarillos, ¿no? Esa es la diferencia de posturas políticas cuando hay situaciones de represión. Esto es una petición por la libertad de los presos políticos cuando yo estaba preso. Y entre otras cosas pedían libertad de prensa y pensamiento, enjuiciamiento penal a los culpables de violación de los derechos humanos. ¿Sabes quién firma esto entre otros? Caupolicán Ochoa. El abogado que les manda presos a los estudiantes que protestan en las calles de Quito. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué traigo a colación esto? El tema es que cuando empieza a operar el poder, resulta que todo lo que huele a sociedad, a divergencia, a cuestionamiento, se vuelve ya una amenaza. Entonces yo oigo ahora el discurso del gobierno y María Augusta, ahora yo les voy a ser muy franco, a mí se me ponen los pelos de punta. Es decir, un discurso castigador, un discurso que estigmatiza al estudiante, al que protesta, un discurso que persigue, penaliza, enjuicia y mete a la cárcel a los disidentes. Entonces digo, bueno, algo está sucediendo, es decir, en efecto no había desde inicio un proyecto claramente definido a construir una sociedad, no un Estado, una sociedad fuerte, sólida, con un proyecto propio, o algo pasó en el camino que se pegaron un bandazo hacia la derecha tremenda. Desde el poder, proteger el poder, eso me parece absolutamente legítimo. O sea, si en caso se presentan hechos en la sociedad, en la vida, que en un momento dado atentan... No, depende. Depende si no eliminemos la policía, depende de qué concepción del poder tengas tú, pues depende. El poder en general, pues. No, porque el poder, desde una visión de izquierda, de una visión profundamente democrática, el poder tiene que trasladarse a la sociedad. Ese es el proyecto histórico, y eso no lo digo yo. O sea, si tú coges a los socialistas... Si por alguna razón, que no es el caso, pero si tú estás en el poder y se produce una conspiración, se produce una acción desestabilizadora, tú no te vas a cruzar los brazos. A ver, tienes que defender. Te pongo un ejemplo muy concreto. El 17 de septiembre,
¿Qué? Yo puse como un caso extremo, digo. No, pero es que yo estoy hablando de lo concreto. ¿Cuál es el discurso desde el poder frente a una marcha absolutamente pacífica, con permiso legal, de sectores populares? O sea, ahí no es que estaban los pelucones, no estaba la derecha, no estaban los agentes de la, qué sé yo, de la conspiración internacional. Estaban el Mesías Tatamuez, estaban los de Asunidos, amas de casa. ¿Cuál es la respuesta desde el poder? Eso es lo que yo estoy planteando. Si hubiera un concepto democrático, primero hubieran dicho, señores, marchen. Hasta les apoyo, porque ustedes son la base social. Les doy sándwiches como dan otras bases. Marchen, no les monto una contramarcha. ¿Sabes quién inventó las contramarchas? Sorpréndete, María Augusta y Paola. ¿Sabes quién inventó en la política moderna las contramarchas? Mussolini. Las escuadras fascistas, que eran, frente a las movilizaciones de los trabajadores en Italia, sacaban a otros pobres, absolutamente manipulados, pagados, con sándwich, con cola, que ha de haber sido en Italia, no sé, Paola, por favor, para concluir. Sí. Y resulta que provocaban esta reacción para dar a entender que el pueblo estaba contra los supuestos enemigos del proyecto. Eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Y ustedes que tienen una postura deberían decirle al señor presidente de la República, no puede desde el poder político alentar ese tipo de confrontación. Porque la gente que estuvo en la marcha del 17 de septiembre es gente del pueblo, gente pobre, gente necesitada, gente que a lo mejor no cree ya en el proyecto de Avanza País, tiene todo el derecho. Y no puedes poner tú al frente de eso una concentración que podía haber provocado un enfrentamiento. Eso no. Rapidito, a ver. Sí, podían haber hecho el festejo del 30S sin problemas. Andrés, hace un momento Natalia decía, veamos las políticas, contestamos con políticas. Hoy Juan nos dice, veamos las formas del poder. Vamos con las formas del poder. O sea, yo creo que la primera pregunta es, ¿se dio o no la marcha del 17? La marcha del 17 se dio. Y en buena hora que se dio, porque es un proceso democrático. Y en un proceso democrático las posturas distintas tienen que expresarse. Lo que pasó precisamente es que después algunos sectores, que ahí sí yo cuestiono, algunos sectores con un discurso que además es un discurso recogido por ciertos sectores conservadores, que están en este momento siendo representados por la derecha bancocrática, son los que precisamente llevan a que la manifestación se salga de control y que haya obviamente unos detenidos en condiciones, como insisto, en condiciones dentro de un Estado democrático, en condiciones en donde sabemos dónde están los estudiantes, cómo se les procesó a los estudiantes. Pero estas formas que tú me planteas, Juan, son formas que yo en el fondo las cuestiono, porque nos hablan de un Estado que no es democrático, nos hablan de un proceso además autocrático, un proceso en donde no hay libertades, no hay libertad de expresión, no hay libertad de protestar, no hay libertad de tomarse las calles. Lo que hemos hecho simplemente es decir con fuerza, y además lo he dicho y lo repito, que se convoque la marcha, por supuesto que la marcha esté, pero no con premisas falsas, pues. No les digan a los estudiantes de los colegios que se van a subir los pasajes, cuando no se van a subir los pasajes. No le digan, y los compañeros que además, como has mencionado, como Mesías Tatamuez, los compañeros que están trabajando en la mesa de la Asamblea, trabajando el Código del Trabajo, saben precisamente que no hay Código del Trabajo. Entonces no les digan a los trabajadores, a los sindicatos de los funcionarios públicos, que ya está aprobado el Código del Trabajo y que por lo tanto vamos a aumentar horas de trabajo, vamos a aumentar... Tampoco planteé eso públicamente, porque si no... a Carlos Mar ecuatoriano, digo, no al alemán. Oye, Juan, pero ahí sí yo no te entiendo. Me dices, los procesos democráticos y el manejo del poder tiene que ser trasladado a la gente. Si no ponemos un documento a borrador a discutir con la gente de qué empoderamiento estamos hablando. Ya se entregó un borrador. Pero eso es lo que estaba el 1 de mayo, Carlos Mar le entregó a Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea. No hay borrador. ¿Para qué entregó? País, pero precisamente para generar la discusión. Cuestionado mucho y que se ha empezado. No hay documento. No hay nada. No hay proyecto. Voy a dar la palabra a Natalia, que está perjudicada en su tiempo. Sí, estoy perjudicada en tiempo. Bueno, yo voy a decir algo. A ver, se dice que ¿por qué se les convoca con premisas falsas? Yo pregunto, ¿qué esperamos a que las cosas estén hechas cuando ya no hay nada que hacer? Como por ejemplo, tema Yasuní. Por ejemplo, el tema de la reforma a la ley minera. Por ejemplo, el tema, y tendría que solidarizarme aquí con Paola, ¿no? El tema de derechos de mujeres, cuando fue públicamente, por una actitud patriarcal y machista, condenada al silencio las compañeras, por defender derechos históricos de las mujeres, ¿sí?
O sea, cuando las cosas están hechas, ya no hay nada que hacer. ¿Para qué vamos a salir? Como las socializaciones, que nos van a socializar las decisiones ya tomadas. Y no hay ninguna posibilidad de participación. Entonces, no me vengan a decir, no convoquen con premisas. Ya hemos vivido. Por ejemplo, uno de los temas, que no es solo el tema del Yasuní, o sea, el espacio, era una de las políticas que no salió del gobierno, fue gestada en las movilizaciones sociales por los pueblos indígenas y que al final dieron al traste, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos creer? ¿Cómo podemos creer en un gobierno que dice una cosa y luego hace otra? ¿Verdad? Ahora, yo quiero otra cosa aclarar, porque aquí se habla del tema de lo que se ha hecho. El tema de inversión social se ha hecho en toda América Latina y es gracias a todo el desarrollo de los commodities. Colombia tiene esas políticas y desde la época de Uribe. Y Uribe tenía un apoyo, ¿cuánto salió? 80%. Y no era de izquierda, ¿no es cierto? Y también la apoyaba la población. Y no por eso íbamos a decir que lo que hacía era correcto, porque el 80% de la población la apoyaba. Perú tiene las mismas políticas. Entonces, toda esta inversión social es parte, ¿no es cierto?, de una rearticulación de la acumulación de capital que va por inversión. Solo yo quisiera que las compañeras que estuvieron en la izquierda, que dicen que son de izquierda, lean, ¿no es cierto?, a los teóricos de izquierda. Lean a David Harvey, que explica, y le invitaron, ¿no? Le invitaron de alguna instancia del gobierno, ¿no? Y como él explica cómo todas estas inversiones, escuelas, universidades, carreteras, son parte de la nueva rearticulación de capital, Andrés. Es la modernización. Nadie les niega, nadie ha dicho que este gobierno no ha hecho modernización de capital. Lo hizo García Moreno. ¿Tú cómo creerías que debe ser un gobierno de izquierda? ¿Ya? Estatizar los medios de la producción, o sea, lo tradicional, digamos. Yo primero no creo, a mí me parece que parte de la izquierda que estamos afuera nos equivocamos. Bueno, yo personalmente no, eso porque soy bien anarquista. ¿Cómo es posible que hayamos apoyado el fortalecimiento del Estado? Sí, del Estado, pero es un Estado de corte capitalista. Por Dios, por eso están autoridades. Volvimos a la época de Hobbes, ni siquiera de Rousseau. Es decir, ¿cómo pensamos que un proceso de transformación se basa en fortalecer el Estado? Ya lo dijo Juan, en los procesos de transformación implican mayor poder a la sociedad políticamente organizada. Ahora, yo digo, la izquierda, yo veo a los comunistas ahí, ¿no? Claro, es la izquierda de los 60, yo ahí voy a decir que nosotros somos la nueva izquierda. La nueva izquierda, Andrés, ya no es la izquierda de la época de la Revolución Rusa, por Dios, no es esa época. ¿Cuál es la nueva izquierda? Justamente surge en América Latina, y ahí sí voy a decir, hay que agradecerles a los gobiernos progresistas. Yo tengo que agradecerles una cosa, porque justamente por efecto de la aplicación de las políticas de estos gobiernos que vuelven a reeditar la promesa capitalista, consumo, desarrollo, crecimiento económico, industrialización, aparece desde lo más profundo de la sociedad latinoamericana la discusión que viene de los pueblos indígenas, de pueblos campesinos. Bueno, podemos pensar en otra forma de vivir, que no pase por el consumo, que no pase por el crecimiento económico y no destrucción de la naturaleza. El consumo sí me apasiona a mí, porque es una cosa que vemos todos los días, María Augusta, en las calles. O sea, la efervescencia de consumo. Y esa es una de las expresiones máximas del neoliberalismo. A ver, Hay más celulares en el Ecuador que seres humanos. Hay 18 años. Hay la posibilidad de que en un momento dado los vehículos lleguen a ser la mitad de la población. O sea, es una locura lo que está ocurriendo. A ver, Andrés, yo quisiera hacer dos conversaciones muy chiquitas. La primera es, cuando tú dijiste hace un rato que Elsie Monge ha dicho, no le he escuchado, que nunca ha visto una represión mayor, me admira que Elsie esté olvidando las cosas, Yo misma le acompañé muchas veces a Elsie a ver lo que en realidad significa una tortura. Elsie fue a mi casa cuando me destrozaron mi casa y le agredieron a mi hija que tenía 1 año y medio. Es decir, ¿Quién provocó eso? En el gobierno de León Febres Cordero. Elsie ha sido una gran luchadora por los derechos humanos y ella sí ha visto, creo que te debe haber visto a vos cuando casi te matan por la tortura. O no les dejaba ver. Es decir, Elsie sí sabía lo que es. Él sí vio lo que es la brutalidad de la tortura. No puede decir que lo que pasó el miércoles anterior. ¿Dónde está un compañero desaparecido? ¿Dónde está una ¿Dónde está masiva y lo ha dicho en plan B? Retomo. Bueno. Realmente me apena, pero espérate un ratito. A mí permíteme terminar. A mí me admira y me apena que él sí esté olvidando ya las cosas, esté olvidando la historia. La segunda cosa es Uribe, el presidente Uribe, que veo que
que tienes vos algún grado de admiración. No tengo grado de admiración. Lo que hizo, no tengo grado de admiración, es que tengo que aclarar, no he dicho que le admiro. Lo que hizo Uribe Nunca. es privatizar la seguridad social. En Colombia hay la privatización de la seguridad social. Aquí no se ha privatizado la seguridad social. Aquí, es que ya vamos a ver ahora, cómo se esta forma de decir que tú dijiste hace un momento, tenemos que decir adelantarnos, no es ético. No hay ética política cuando uno miente para levantar la gente. Eso no es ético. No se ha mentido. No se puede decir, como tú estás diciendo hace rato, ya vamos a ver cómo van ustedes a privatizar la seguridad social. Cuando estamos de este rato empeñados en fortalecer la seguridad social, cuando se han modificado leyes para que pueda ingresar más gente a tener acceso a la seguridad social. Pero la otra cosa es, ¿cómo me van a decir que es neoliberal fortalecer el Estado? ¿Qué es lo revolucionario? ¿Fortalecer el capital privado? Eso no privatizar, porque vos tienes dos posibilidades. Hacer lo que dice Joyce de Ginata, que le oí el otro día, decía, miren, está bien que hagan carreteras, dejen las grandes carreteras para que haga la empresa privada y que el Estado haga los pequeños caminos. ¿Es a eso lo que está haciendo? No, yo sí creo que es necesario fortalecer el Estado, porque estamos absolutamente desinstitucionalizados, porque aquí mandaba la ley que había, era la ley de la libre circulación del capital. Eso es capitalismo. Ahora, respecto a lo que tú dices, fíjate, yo creo que obviamente estos procesos progresistas y revolucionarios que están viviendo América Latina tienen que pensarse hacia adentro. Y yo me pienso mucho hacia adentro políticamente. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es ver cómo hacemos esta transformación sin caer en el consumismo. Yo creo que ese es uno de los mayores retos que hay. Ya coincidimos. Pero Andrés, yo sí creo que es importante. A mí me preocupa mucho cuando yo veo que la gente, que se mide el adelanto por el tamaño del plasma que está comprando una familia y no por la calidad de la educación y del desarrollo de pensamiento. Claro, y la condición de ser humano, pues, fundamentalmente. Claro, yo creo que esos son los retos, porque no es que estamos 100 años en el poder o en el gobierno. Estamos construyendo, son 7, casi 8. Estamos construyendo. Y yo creo que en esa construcción todos los cuestionamientos a lo interno, todo cuestionamiento profundo tiene que hacerse. Perfecto. Y yo quiero decirte algo más, solamente una cosa. Yo rechazo la violencia de la marcha del 17 que se hizo. ¿Cuál violencia? ¿La policial o la violencia general? Yo pienso que estuvo bien que marche la gente. A mí me parece, lamentablemente marchó bajo premisas falsas, siendo así diplomática, yo lo digo más claramente, bajo mentiras que les impusieron, y la gente salió. Pero en esa marcha empezó también la violencia, Juan. Ahora, si es que hay policías que se excedieron en el maltrato a los estudiantes, y esto lo digo aquí, y lo digo claramente, quiero contarles. No solo policías, sino autoridades políticas o civiles que ordenaron o dispusieron eso. Nosotros, desde la Mesa de Seguridad de la Asamblea Nacional, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional está pidiendo un informe del manejo, porque si alguien les maltrató, se excedió, tiene que responder, o torturó, tiene que ser castigado con el mayor rigor. Ok, ya me gusta. A ver, ¿cómo hago? Le doy la palabra a Paula para después de Natalia. Sí. Ya, okay. Gracias. Aquí hay puedes esperar, tú eres joven todavía. Yo creo. A ver, vamos, Paula. Yo sí quiero insistir en este tema del fortalecimiento del Estado, y creo que es parte de lo que hemos reflexionado esta semana en el encuentro latinoamericano y iberoamericano.
Una cosa es con violín y otra con guitarra, dice el adagio popular. Y precisamente la conducción del Estado implica estos retos. Natalia ha dicho, bueno, yo soy un poco más anarquista, o sea, un Estado anarquista es bien difícil poder conducirlo. No hay Lo que nosotros, por eso te digo, es una ausencia total que tú nos estás planteando cuando estamos en un régimen democrático en donde decimos es necesario el fortalecimiento del Estado. Yo recuerdo, y ahí posiblemente me puedas corregir porque todavía estaba muy chiquita, pero parte de la propuesta de los movimientos de izquierda revolucionarios de ABC era precisamente la recuperación de la democracia y la recuperación de un Estado a partir de una industrialización y una economía nacional firme a partir de mantener unas distancias con potencias extranjeras y la soberanía. Te digo, o sea, me parece que, te digo, Juan, que me parece que ese es un tema que entra en juego porque, o sea, al decir es neoliberal hacer escuelas, es neoliberal hacer colegios, es neoliberal hacer hospitales, yo me pregunto, ¿qué es entonces lo que estamos buscando? Mira, yo quiero darles algunos datos que me parecen importantes porque no todo es obra pública. O sea, creo que la obra pública es importante, pero los cambios estructurales que van más allá de la obra pública y que no se ven es lo que hay que decir. En el ámbito laboral, la población femenina se incrementó dentro de la población económicamente activa en un 80% entre el 2001 y el 2010. O sea, que hayamos incrementado la participación de mujeres en la política económicamente activa, no me parece que eso sea una expresión de un gobierno neoliberal, sino precisamente de un gobierno que está haciendo, con los recursos naturales que tiene, con la recaudación tributaria, con la redistribución de la renta, creando condiciones para que mejore la calidad de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Perdón, ¿querías decir algo? Sí, un poco cerrado. Mira, cuando te digo, no te voy a leer todos, pero cuando nosotros hemos logrado disminuir pobreza, hemos logrado atender cobertura en servicios básicos insatisfechos, cuando hemos logrado incorporar un mayor número de estudiantes, tanto educación primaria como educación media, estamos hablando de cambiarle las condiciones de vida a la gente. Gracias, Paul. Reliquias. A ver, ¿qué tienes? ¿Dónde está la cámara? ¿Qué dice? Ya venderás. No, reliquia además, el diario que quiso cerrar Febres Cordero y no pudo, adivinen en qué régimen terminó cerrándose. Aquí no hablamos nosotros de eso. Siempre hablamos nosotros que la democracia se basaba en la capacidad de la gente, es decir, siempre. Y si algún mérito tuvimos nosotros fue plantearle a este país que la clave de la transformación era la democracia. Ni el Estado, ni la dictadura del proletariado, era la democracia. Como un concepto de construcción de una ciudadanía fuerte, activa, que en última instancia terminara sometiendo al Estado a los intereses generales. Paola, lean ustedes dónde nace el neoliberalismo. Año 38 se acuña el término neoliberal. ¿Sabes cuál era uno de los principios de los neoliberales del año 38? Fortalecer el Estado. Eso iba a decir. Escucha. No, solo voy a... No, Alemania. ¿Cómo se genera participación ciudadana? Te voy a decir dónde está la clave. Escucha, ¿dónde está la clave? Los neoliberales en Alemania dicen hay que fortalecer el Estado para que el Estado asegure el funcionamiento del mercado. El neoliberalismo no está en el tema del Estado, sino en el tema de la acumulación de capital. Pero es que aquí estamos estigmatizando el rol del Estado. El Estado puede tener varios roles. Hace un momento decías cuál es la diferencia de un Estado de derecha y de un Estado de izquierda. El Estado de derecha, con los recursos naturales que entraban del petróleo, te ha puesto que seguía pagando el servicio de la deuda. Pues, pero ahora está haciendo inversión social. Entonces, el Estado per se no es malo, es como conduce ese Estado. Bueno, ¿y con quién a lo eso conduces? voy, pero a eso voy. ¿Y con quién lo conduces? Te voy solo en salud. Te voy a dar una información, María Augusta, te voy a dar una investigación que acaba de presentar Pablo Dávalos. Toda la plata que ustedes dicen que se ha recaudado para el fisco por vía de política petrolera, etcétera, etcétera, recaudación de impuestos. 700% más de recaudación tributaria en estos 7 años. Todo ese dinero, vía inversión pública, ha terminado en las bolsas de los grandes monopolios estatales, nacionales e internacionales. Todo el dinero. Es decir, no es que tienes una empresa pública de construcción de carreteras que acumula capital en el Estado. Y dime, ¿cómo dinamizas empleo? No. ¿Cómo dinamizas construcción? Te estoy planteando. Lázaro Cárdenas, escucha. Lázaro Cárdenas, que tampoco me para. Lázaro Cárdenas, ¿sabes lo primero que hizo Lázaro Cárdenas cuando planteó la transformación desde el Estado? Dijo, señores, aquí vamos a construir empresas públicas. Entonces, toda la acumulación de la inversión pública se quedaba en el Estado. Hay una diferencia abismal. Aquí, Paola, lo que han ganado los monopolios de la salud
en estos 7 años no lo han ganado privados, ni en todo el periodo neoliberal. Tú sabes cuál es el volumen, y voy a señalar, ojalá no me cueste esto un juicio. Que no me cueste a mí tampoco. Porque esto está puesto en la inversión del Pablo Dávalos. El grupo Fibeca. No, citas al Pablo Dávalos y ya no hay problema. Sí, sí. Tienes que citar la fuente. Él pone la fuente. Subsecretario de presidente Rafael habla Correa. de $1.000 millones por ventas anuales. Ok. Natalia, rapidito porque tengo que ir al corte. Bueno, Ya. yo tengo que decir esto, ¿no? Porque aquí hay una confusión teórica, creo. Lo que ha dicho Juan es cierto. El neoliberalismo es, vamos a fortalecer el Estado para ampliar el marco mercantil, y dice textual, hay que convertirles a todas las poblaciones agrarias no mercantiles en consumidores. ¿Y cómo? Lo primero que hay que hacer es, dicen así, bonos de la pobreza. Los que no están incorporados totalmente, porque la incorporación al aparato productivo, es ampliar el marco mercantil. Y vamos a la gente que no está incorporada, vamos a darles plata para que tengan la ilusión de ser consumidores y entren. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿se fortalece el Estado? Claro que se fortalece, porque se necesita ampliar el marco mercantil, colonizar, se llama eso, los mundos de la vida no mercantiles. Y este país, Andrés, ha sido un país que se ha mantenido con formas de economía solidarias, con formas de economía no mercantiles. ¿Y qué ha hecho este gobierno? Yo hice un análisis de toda la política del Ministerio de la Producción. Se genera, por ejemplo, bonos individuales que comienzan a destruir las comunidades, destruirlas. El desastre que se produjo en la Amazonía, en las comunidades, dándole los bonos de la pobreza a las mujeres, incluso violencia de género, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, ¿por qué pensar solo con el Estado se puede hacer? Hay otras formas de organización. Nosotros tenemos experiencia de los pueblos ancestrales. ¿Acaso el buen vivir que tanto ustedes hablan y que no salió de Alianza País es una propuesta que viene desde de los pueblos ancestrales? Pasa por el Estado. Y peor por un Estado que, además, voy a decir algo, no se puede justificar, Andrés, ningún tipo de represión, porque aquí se habla de, nos olvidamos, y voy a decir algo, porque yo también viví la represión de Febrescor, a mí me mataron una hermana. O sea, yo no estoy hablando de la nada, ¿verdad? Y me dicen, ¿cómo te vas a olvidar de...? No, yo viví, porque yo también era parte de FARC. Pero hay otro tipo de represión, igual o peor. Yo voy a poner un ejemplo, un solo ejemplo. El señor Chambres, que a mí me causa una locura. Este pobre señor, le invitan a que haga una auditoría, ¿no es cierto?, convocado por el propio gobierno. Hacen los estudios, presentan el informe y le condenan. Por Dios, le destrozan socialmente. Ahora, Luis Bersoto decía, hay un asesinato sociológico, decía, yo le llamo muerte simbólica, porque una cosa es que te maten físicamente, que te torturen, y otra cosa es que te condenen al ostracismo social, todo el Estado con el peso encima tuyo. Juicios del Estado, el presidente habla, insulta a todo el mundo, les pone juicios. ¿Cómo un pobre ciudadano se enfrenta al poder del Estado? Esa es una violencia. Tengo que ir a la publicidad, volvemos en un instante. Bien, vamos a concluir el programa. Este es el segmento final y quisiera dar la palabra a nuestros invitados para que hagan una referencia final. Quizás podamos empezar, Juan, con usted, si es tan amable. Rápidamente, Andrés. Yo considero que lo que hemos hablado aquí sí plantea un debate que está pendiente, y no solo entre los sectores o los grupos alineados con el gobierno frente a los que podemos ser críticos. Yo creo que al interior del propio espacio de Alianza País entiendo que debe haber un debate, porque yo no puedo concebir que haya compatibilidad entre posiciones absolutamente conservadoras y reaccionarias con otras personas que tienen, ni siquiera desde la política ni desde la doctrina, desde posturas muy puntuales, tienen una posición mucho más avanzada. A mí me parece que la gente que todavía aspira a identificarse con una postura izquierda debería llevar al interior del propio gobierno ese debate. Temas súper puntuales. A mí lo de los derechos de las mujeres, yo sí provengo de una tradición de familia, de feministas reconocidas, ¿no? Obvio, no tengo por qué negarlo. De hace 30 o 40 años he estado yo en este debate. El otro día conversando con unas amigas
extranjeras, me decían que están aterradas de que en el Ecuador se meta presa a una mujer por abortar. Decían, eso es el medioevo para ellos, ¿no? Eso es el medioevo. Que existan mujeres que encima de ser violadas, encima de tener que pasar por el drama de un aborto, que yo no hablo de memoria, yo lo conozco muy directamente, y en tercer lugar, ser metidas presas. Decían, Dios mío, eso de izquierda, de progresismo, no tiene absoluto. Esos puntos que son, estoy señalando uno, ¿no?, que son parte del debate sobre la sociedad, sobre los derechos, las aspiraciones, a mí me parece que eso no podría quedar al margen. Del mismo modo que cuando tengamos el texto final del TLC con Europa, yo espero también una posición, por ejemplo, de Paola y de María Augusta en la Asamblea, porque la Asamblea ecuatoriana tiene que ratificar ese tratado. Okay. Ahí veremos una postura realmente soberana. Gracias, Andrés. Yo creo que es importante poder... Sí, sin duda expresar las posturas críticas, las miradas distintas que tenemos del manejo del Estado, del momento de la democracia que está viviendo el Ecuador. Pero creo que también hay que cuidar las sutilezas. Por ejemplo, yo no puedo dejar de decir la preocupación que tengo frente al discurso que ustedes plantean del bono. Es el mismo discurso que te plantea la derecha. No bono, no subsidios, no a los sectores populares. Yo pregunto cómo hacemos la redistribución de la renta. Sin duda, Juan, hay muchas cosas que faltan por hacer. Creo que hemos avanzado. Nadie puede, por más postura política distinta al gobierno, desconocer que en estos últimos 7 años hay una historia distinta de ese Ecuador, que era un Ecuador que votábamos presidentes, un Ecuador que no tenía estabilidad, un Ecuador que no tenía condiciones de futuro, a este Ecuador que estamos viviendo ahora. Falta mucho. Sí, yo también creo que en el tema de derechos hay que trabajar muchísimo, Juan. Y algo que tú señalabas, no es una tarea del gobierno, no es una tarea de Alianza País, es una tarea de la sociedad. Y creo que esa reflexión es una reflexión necesaria, porque nada que no haya, como decías hace un momento, sido conquistado por las organizaciones sociales como ha sido este proceso de la Revolución Ciudadana, porque coincido, no, esto no es Capital y Alianza País, es una construcción social. El momento en el que está viviendo el Ecuador es el haber logrado este momento a partir de luchas históricas, de movilizaciones ciudadanas, de movilizaciones de organizaciones sociales. Lo que falta por venir también tiene que ser de mano de la gente, y creo que esa es una de las grandes tareas que tenemos, no solamente como gobierno, sino como sociedad y también como sectores de oposición. Creo que es una tarea conjunta. Gracias. Bueno, yo lamentablemente creo que ya perdieron. Si es que alguna vez estuvo en debate, y creo que si hay compañeros que estuvieron en el gobierno que tuvieron, digamos, todas las intenciones de cambiar este país, muchos de ellos ya fuera, y además de una manera, digamos, muchos de ellos insultados, vejados por el primer mandatario, están fuera. Y no se puede decir los compañeros que salieron de un ratito. Sí, a eso voy. Pero lastimosamente pienso, yo a veces me pregunto sí, yo creo que ya perdieron la pelea. Y en las últimas elecciones del febrero, yo creo que se vio, porque hay una pérdida de ciertos sectores progresistas del gobierno en la última elección. O sea, es un triunfo para mí de la derecha dentro del gobierno y de la derecha fuera del gobierno. Entonces creo que ya perdieron. A veces pienso que hay cosas simbólicamente muy delicadas. Y yo no veo cómo ustedes hayan podido claudicarlas. Por ejemplo, el tema, Paola, de las mujeres. A las mujeres que están en la Asamblea, que estuvieron metidas en las luchas que hemos estado por los defensas, no puedo entender. Y además que hayan soportado que frente a ese hecho sean sancionadas por una actitud, yo se voy a decir, patriarcal, machista. Un amigo dice de marido maltratador. Y eso es una cosa que afectó a todas las mujeres de este país, y fue un terrible, digamos, precedente para el mundo, ¿verdad? ¿Quién planteó el debate, Natalia? Yo sé que planteó Alianza País. No, bueno, ¿quién discutió? A ver, un ratito voy a terminar. No se había tratado el tema, Natalia. Pero lo hizo Alianza País. Porque están ahí. Lo hizo Alianza País. Pero esos son derechos que se vienen gestando desde hace mucho tiempo. 5 años en la Asamblea, y muchas compañeras de izquierda que han tenido la posibilidad no lo plantearon. Lo hizo Alianza País. Pero ustedes lo hicieron. Sí, lo hicieron. Y luego con aceptar esa sanción lo cerraron. Luego, otro hecho simbólico que yo no puedo entender cómo gente que estuvo en la izquierda puede permitir, que es el tema de Yasuní. No entiendo, porque no es un problema, eso iba a marcar un cambio. Y no en este país, iba a ser un precedente en el mundo. Y no fue tampoco una idea del gobierno. Y esas claudicaciones que tienen un carácter simbólico tan fuerte, y yo lo último, no puedo entender cómo compañeros que
estuvieron los procesos en la izquierda ahora puedan tener una voz defendiendo la crimen, porque al final es como defender. ¿Por qué no se pronuncian en contra de los compañeros enjuiciados? Compañeros dirigentes, compañero de INTA que está preso. ¿Por qué? Por defender la naturaleza. Entonces, cuando no salen los compañeros que están ahí a defender las luchas sociales, porque yo le decía algo a Jimena Ponce el otro día, porque me decía, sí, nosotros también lo que ustedes dicen, no tenemos adentro nuestra posición crítica. Le digo, pero es que deberían abrirla. Porque ¿por qué hay que ser monolíticos? ¿Por qué tiene que ser el gobierno tan monolítico? Porque eso es, digamos, ser cómplices para mí. En el tema del aborto, que deberían la abrir. posición más pública que tuvimos. ¿Y qué pasó? ¿Qué posición más pública tuvimos? Tenemos que terminar. Por favor, lo más rapidito. La posición de las compañeras, a la que yo adherí absolutamente y públicamente antes y después del debate, no tuvo el más mínimo respaldo de las organizaciones de mujeres. ¿Dónde estuvieron las mujeres movilizadas? ¿Dónde estuvieron? No, estuvieron 100 mujeres movilizadas. En las redes sociales sí condenaron eso. No, estuvieron 100 mujeres movilizadas. Y aquí va mi reflexión final. Yo creo que en este proceso, que es un proceso revolucionario, hace falta la voz de la sociedad, hace falta, pero una voz que no esté basada en premisas falsas o en mentiras. Hace falta que nos pongamos a debatir desde la verdad, no desde la tergiversación de los hechos y del desconocimiento absoluto del otro. Y eso hablo para los dos lados. Creo que es necesario que empiece un debate en el país, un debate pero desde la ética. Yo creo que, por ejemplo, ahora le oí a Luis Verde Soto, hablan y ridiculizan el término de restauración conservadora. Ninguno de los analistas se ha tomado el trabajo de recoger, de leer la directiva TC 1801 que está en la página web del Departamento de Estado para entender de lo que estamos hablando cuando hablamos de restauración conservadora. Se envilece el debate cuando no se llega a la fuente. O sea, ¿cómo es posible que se desconozca las expresiones recientes de Obama en el centro Clinton cuando dijo: el formar a líderes que defiendan los intereses del gobierno de los Estados Unidos es una cuestión de Estado, de seguridad nacional para el gobierno de los Estados Unidos? ¿Cuál es la respuesta que hemos tenido de, entre comillas, la verdadera izquierda frente a ese horror? Frente a ese horror. Solamente decirte que este gobierno ha hecho por la libertad mucho más que lo que ha hecho cualquier otro gobierno, porque ha dado posibilidades de hablar como este momento lo estamos haciendo. Vamos a ir a un corte comercial y vuelvo para despedir el programa. Bien, aquí nos vamos a despedir. Quiero agradecer a Paola Pavón, Natalia Sierra, María Augusta Calle y Juan Cubi. Gracias a ustedes que nos han seguido a través de la televisión. Felicidades. Hasta la próxima semana.